acompaña el profesor Jaime Urbano, presidente del SUTEC. Profesor Jaime, buenos días. Duber, buenos días a los compañeros de la mesa de trabajo de la Radio Revista. Y por supuesto, como es nuestra costumbre, extendemos nuestro fraterno, unitario y cordial saludo a todos aquellos que amablemente por los diferentes medios cada sábado nos sintonizan. Profesor Jaime, vamos a entrar en materia con toda la información sindical. Son las 8:41 de la mañana. Vamos a empezar con las consideraciones sobre la radicación en el Congreso de la mini reforma laboral con mensaje de urgencia. Bueno, en una jugadita de las bancadas que hundieron la reforma laboral, que debemos recordar fue aprobada por el Congreso en su primera vuelta, la Cámara de Representantes, el cabeza del senador Pinto presentan una mini reforma laboral que pretenden desvirtuar las razones de la consulta. En esa vía nosotros consideramos que el pueblo no debe dejarse engañar y que debe mantener su interés, su ánimo y su participación activa en la consulta. Solo hay en la mini reforma, consta de 8 artículos, solo 2 de los artículos se refieren a las preguntas que hicieron parte de la consulta, pero con una trampa gravísima, es que mientras en la consulta se le pregunta a los ciudadanos en uso de su derecho constitucional a participar, se les pregunta a ellos si están de acuerdo o no con que la jornada diaria sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, como la naturaleza lo dice, el día comienza a las 6 y termina a las 6 de la tarde, en la mini reforma de Pinto, manteniendo la duración de la jornada de 8 horas, dicen que el día comienza a las 6 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Eso es una burla, eso es un engaño, y creemos pues que es una jugadita para decir que no hay razones para la consulta porque el Congreso efectivamente está tramitando, incluso con mensaje de urgencia salido de presidencia, una mini reforma, entonces pues que se hundiría. Ya está claro, esa mini reforma no contiene la totalidad de las preguntas y lo que se está tramitando es para desvirtuar y quitarle legitimidad. Profesor Jaime, 8:43 de la mañana, se radicó en el Congreso las 12 preguntas de la consulta popular. Bueno, efectivamente, después de una construcción de las 12 preguntas, ya independientemente si quedaron bien o quedaron mal formuladas, esa ya no es una discusión, eso ya está saldado. Será la Corte Constitucional la que tendrá que decidir si el texto de las preguntas obedece o no a lo que ordena la jurisprudencia y a lo que ordena la Constitución. Lo que le corresponde ahora al Congreso es en un mes, contado a partir del 1 de mayo, decir si convoca o no a la consulta. No tiene competencias para modificar el texto. Entonces, eso es lo que tiene que decir, sí o no. Si ellos no dicen nada, es decir, si guardan silencio en ese mes, nosotros somos del criterio, igual que otros constitucionalistas, de que el presidente de la República está facultado para convocar la consulta por decreto. Pero igual, esperemos que sucedan los hechos, esperemos que el Congreso resuelva eso y será pues ya la realidad lo que nos diga el camino a seguir. Por lo tanto, lo que nos corresponde es seguir presionando al Congreso para que dentro de los 30 días o dentro del mes, convoquen la consulta más temprano que tarde. Profesor Jaime, 8:45 de la mañana, el Banco de la República baja 25 puntos porcentuales las tasas de interés. Bueno, ¿quién iba a creer que nosotros tendríamos los trabajadores y los pobres de Colombia a estar atentos a las maniobras de los directivos, de la Junta Directiva del Banco de la República? Ese es un organismo al que pocas bolas le para el pueblo. Es decir, el pueblo siempre se
se interesa por elegir alcalde, por elegir gobernador, muy poco en elegir representantes, senadores y por supuesto mucho interés en la presidencia. Pero poco interés muestra en quienes llegan allá a ese escenario de junta directiva del Banco de la República. Y déjenme decirles, compañeros, que quizá ese es uno de los organismos más poderosos que tiene el país. Son unas personas, 8 personas, que controlan todo lo que se llama la política económica y la política monetaria de un país. Ellos son los que por tarea deben controlar la inflación, pero con esa excusa de que los precios no suban, porque dicen que afecta a los más pobres, a la canasta familiar, que es la inflación es el impuesto de los pobres, y en eso estamos de acuerdo, con eso abusan de su función y mantienen altísimas tasas de interés. ¿Quién gana cuando un banco mantiene altas tasas de interés? Pues el banquero. Si el banquero está autorizado para cobrar altas tasas de interés, quienes vivimos del crédito, quienes hacemos crédito para comprar el carro, para comprar la casa, para montar el negocio, tenemos que pagar altísimas tasas de interés. Entonces, el Banco de la República ha sido renuente a bajar esas tasas, es decir, se ha negado a que los ricos del país exploten lo más posible, sobreexploten, diría yo, a los pobres que viven del crédito. Esa es la pelea que hay con el Banco de la República. En esta ocasión pudo haber bajado un punto, bajar eso a 8.5, no, solo bajó 0.25. Y mantiene la tasa de usura en un porcentaje alto, y valga recordar que pues con esas tasas de interés los banqueros, todos los banqueros son los que más han ganado en el periodo 23-24. Solo un ejemplo, los dueños de Bancolombia se ganaron en el año 23-24 10 billones de pesos. El Grupo Santo Domingo se ganó 4 billones de pesos. Por Dios, ¿qué negocio está rentable para hacerte rendir tu plata en un 37, tu patrimonio en un 37, en un 40%? Ningún negocio da tanto, pero el Banco de la República es cómplice de eso, compañeros. Profesor Jaime, 8:48 de la mañana, el DANE divulga caída en tasas de desempleo. Bueno, celebramos eso. Aunque nosotros mantenemos nuestra posición crítica, nosotros no confiamos en el DANE, nosotros no confiamos en la metodología que utiliza el DANE para medir la tasa de desocupación, la tasa de desempleo. No puede ser que si una persona se cansó en 6 meses de buscar empleo, pase a la categoría de ocupada. Eso no puede ser en Colombia. No puede ser que una persona, si trabaja al menos un día en la semana, 4 horas, ese compañero, ese trabajador pase a la categoría de trabajador. Eso es injusto. Eso es injusto. Esa metodología es mentirosa. Esa metodología no nos da cuenta de cuántos efectivamente en Colombia tienen empleo y de las condiciones en las que se trabaja. Si se trabaja el mes completo, si se trabaja solo un día, si se trabaja por horas, si se trabaja por contrato. La metodología que utiliza el DANE es mentirosa y en consecuencia un gobierno consecuente debe cambiar eso y facilitar que los pequeños productores, los pequeños empresarios puedan generar empleo. El empleo en Colombia, compañeros, atérrense, no lo generan los ricos como nos quieren hacer creer. El 90% del empleo en el país se genera en las pequeñas y medianas empresas. Es decir, son empresas que no emplean más de 10 trabajadores. Entonces, si el gobierno incentiva a estas empresas podrán crecer y generar más y mejor empleo. Profesor Jaime, son las 8:50 de la mañana, ahora vamos con temas nacionales. ¿De qué se trata la sentencia C-148 del 2025? Bueno, contrario a lo que presagiaban los estudiosos, los de los tanques de pensamiento, que dicen ser abogados, que dicen ser constitucionalistas,
que todo lo que llama el gobierno dicen que es contra la Constitución. Cuando declaró el gobierno la conmoción interior para el Catatumbo y para Cúcuta y una parte del Cesar, pues presagiaron aves de mal agüero que eso lo iba a tumbar la Corte. Pues bien, la Corte Constitucional, sin ser gobiernista, debo dejar claro eso, la Corte Constitucional jamás, o ningún juez jamás representará los intereses del pueblo. Ellos están hechos para aplicar la ley que no hizo el pueblo, que la hicieron sus mandaderos en el Congreso. Esa misma Corte, compañeros, se vio obligada a declarar parcialmente constitucional el decreto de conmoción interior. Y dice que es constitucional frente a los hechos y medidas relacionadas con la intensificación del conflicto. Por eso se habla de parcial, no es frente a todo. Entonces, queda en libertad el presidente Petro. La Corte tendrá que analizar para adoptar medidas para enfrentar los grupos organizados, los ataques y para garantizar que la población civil no salga afectada. Restringen y tendrá que analizar la Corte cada uno de esos decretos, las medidas que se adopten frente a hechos que ya existían. A manera de ejemplo, el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el PENIS, la medida de pagar por mata erradicada de raíz. Ahí ha habido un incumplimiento, igual en los temas de paz. Entonces dice que esas medidas de conmoción no son para eso, que ese problema ya existía de gobiernos anteriores y este gobierno no puede pretender resolverlos con una conmoción interior. Estaremos atentos a cada uno, al análisis que haga la Corte en cada uno de los decretos y repito, las salidas, la movilización en la calle es lo que le fija a la Corte Constitucional el termómetro de cómo es que debe legislar, si se va a poner a favor de los ricos o va a tener que legislar, así no quieran algunos, por el querer del pueblo. Profesor Jaime, son las 8:53 de la mañana. Las centrales sindicales y el gobierno acuerdan incremento salarial de los servidores públicos para los años 2025 y 2026. Bueno, recordemos que ya a finales del año pasado se había fijado el incremento salarial para los compañeros que trabajan en el sector privado y los trabajadores oficiales, por supuesto, no les aplica eso, es lo que tengan en su convención. Si no tienen convención, pues aplica lo del salario mínimo. Así las cosas, faltaba fijar el salario para los servidores públicos, poco más de 1.200.000 trabajadores. Dice la norma que ese salario debe fijarse en negociación con las centrales, con los sindicatos, con todos. Óigase bien los mal autoproclamados sindicatos mayoritarios, eso no existe en Colombia. La negociación colectiva es parte esencial del derecho de asociación, negociación y huelga. Si los compañeros que se autoproclaman sindicatos mayoritarios, únicos voceros de los trabajadores, en particular de los maestros, se han leído la Constitución y se han leído la sentencia, entre otras la C063, se darán cuenta que la Corte reconoce y protege los derechos a negociar y a representar a sus afiliados, a todos los sindicatos, siempre que tengan al menos 25 afiliados. Así las cosas, esta negociación tuvo que darse con todos, en pliego unificado. Y en esa mesa se acordó, después de una puja, que arrancó con arrancó los sindicatos pidiendo IPC más 5, el gobierno ofreciendo IPC más 1.3. Los sindicatos bajaron a 3.5, el gobierno subió a 1.45. Los sindicatos bajaron al 3, el gobierno subió a 1.6 y pactaron 1.8. Eso se pactó el 30 a eso de las 5 de la tarde, 30 de abril. Y para el 2026, IPC más 1.9. Entonces, así las cosas, compañeros, ya está la fórmula para el salario de los docentes. Es
5.2 de IPC más 1.8. Ese es el salario. Entonces, recordemos que el salario 2024 es lo que aparece en el desprendible sumado lo de la bonificación. Entonces, a eso le aplicamos el 7. A ese resultado le aplicamos el 1.6, que es lo que dará la nueva bonificación 2025, compañeros. Entonces, ahí está la fórmula. Hay algunas tablas, creemos que no hay que dejarse despistar por eso, porque no tienen en cuenta los elementos que les acabamos de explicar. ¿De qué se trata la circular 027 del 24 de abril de 2025? Son las 8:56 de la mañana. Nuevamente, la Secretaría de Educación Departamental legisla contra norma. Saca una circular que pone requisitos para ser atendido al interior en las oficinas de esa secretaría que la norma no establece. Pone como requisito para los docentes el contar con un permiso escrito. Si no hay permiso, el docente no estaría habilitado ni siquiera para entrar a las dependencias. Pues se olvidan que eso es un espacio público. Se olvidan que no le corresponde al vigilante determinar si una persona ingresa o no ingresa. El vigilante lo que debe garantizar es que quien ingresa no vaya a atentar contra ninguno, debe hacer una requisa, una inspección a lo que lleva, pero no debe definir si quien visita la secretaría entra o no entra. Es como si el portero definiera en un hospital si usted está enfermo o no está enfermo, si requiere o no cirugía, si lo que usted va a consultar es urgencia o no es urgencia. Ese papel no lo pueden asumir los vigilantes y en esta circular la Secretaría les otorga eso. Y lo otro es que obliga a que el permiso debe ser solicitado a través de un formato. Eso no dicen las normas. La norma dice que esa no requiere ninguna formalidad. El permiso incluso se puede solicitar de manera verbal. Solo que para ser negado necesita ser escrito, pero la petición no necesariamente debe ser escrita, compañeros. Entonces, creemos nosotros que la Secretaría con este tipo de medidas está atropellando los derechos no solo de los maestros, sino también de las comunidades, al negar el libre acceso a una dependencia pública, al poner a terceros que no tienen competencia a determinar si una persona ingresa o no ingresa. Y por supuesto, a generar mayores controversias. Imaginen ustedes un grupo de docentes queriendo entrar discutiendo con una mujer vigilante. Por Dios, eso es poner al pueblo contra el pueblo. Eso no debe hacerse secretaría. Nosotros creemos desde el SUTEC que eso hay que revisarlo. Y si realmente lo que quieren controlar es el ausentismo, tienen suficientes herramientas legales. No atropellen los derechos queriendo curar enfermedades con remedios que agravan la enfermedad. Profesor Jaime, rápidamente y para terminar, con usted nos vemos el próximo fin de semana. La última información para los docentes. Bueno, las movilizaciones maravillosas, apoteósicas, contundentes. El pueblo quiere continuar con las medidas que generen cambios, que le sirven. No es cierto que lo que se grita o lo que dicen 4 o 5, entre ellas la nieta de Valencia, la mal llamada Paloma, que la gente no quiere al gobierno y no quiere los cambios. Los cambios, la gente ya despertó, los cambios no tienen reversa, compañero. Esto no es como un carro, no, señores. Esto es todo para adelante, compañeros. Eso está diciendo el pueblo en las calles y los resultados de la consulta así lo refrendarán.
Puedes ampliar nuestra información escribiéndonos a nuestro email correosutec@gmail.com o llamando al teléfono 602-834-6989, WhatsApp 350-288-6419 o a las redes sociales Sutec Cauca en Facebook, YouTube y Twitter.